Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Cerón. Hoy vamos a hablar sobre seguridad de la información o seguridad informática. O en otros casos también sería ciberseguridad. De hecho, hay muchos términos que se pueden utilizar. Sin embargo, pues esto es uno de los temas de los que más me gusta hablar, ¿sí? Puesto a que muchos piensan que esto es un tema algo tedioso, puesto a que no se le presenta o no se presta la suficiente atención pues a los riesgos que conlleva no llevar un proceso de seguridad informática. Vamos a iniciar. Aquí tenemos preparado ya un material de apoyo. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos primero que todo a brindar esa introducción a lo que es la seguridad informática, ¿sí? Puesto que esto tiene bastantes interrogantes, ¿sí? La seguridad de la información, o bueno, lo que vamos a resumir en este video, es una visión conceptual de la seguridad informática o de la ciberdefensa, puesto a que esto tiene bastantes perspectivas, ¿sí? Esto es un panorama que a Colombia ha llegado nuevas tecnologías y nuevas tendencias. Por ende, nosotros tenemos que identificar los lugares los cuales debemos prevenir, los usuarios, el contenido y desde dónde se consulta ese diferente contenido, ¿sí? Podríamos definir que la ciberseguridad o la seguridad de la información es la protección de datos y de los sistemas informáticos en donde son almacenados. Vamos a identificar también desde dónde son almacenados, ¿sí? La ciberdefensa tiene que tener claro que los datos pueden estar almacenados en diferentes lugares, como por ejemplo un computador personal de nosotros, varios computadores de una oficina. De igual forma también existen los servidores. ¿Qué es un servidor? Pues simplemente es un computador que tiene grandes recursos, ¿sí? Que tiene una capacidad de recursos totalmente diferentes a la de nuestros computadores. ¿Por qué? Porque tienen más capacidad de RAM, tienen más capacidad de almacenamiento y de procesador, ¿sí? De igual forma tenemos las tarjetas de desarrollo o placas de desarrollo que son de un tamaño mucho más reducido. Por ejemplo, una Raspberry Pi. ¿Qué es una Raspberry Pi? Es muy fácil, es este dispositivo que tenemos acá. Esta es una Raspberry Pi. Tiene los mismos atributos que tiene un computador, pero en un tamaño mucho más pequeño, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que aquí podemos almacenar datos? Muy fácil. Aquí tenemos una memoria micro SD que va incrustada aquí y podemos colocar un sistema operativo y poner a funcionar una Raspberry Pi y desde aquí conectar diferentes sistemas de almacenamiento externos y también posee un cable UTP, la conexión para un cable RJ45. ¿Esto qué significa? Que podemos hacer microservidores interconectando diferentes Raspberry Pi. Entonces, como podemos ver, la preservación de datos y los sistemas en donde están alojados tiene que ser algo bastante importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchísimos lugares en donde se pueden almacenar y podemos dejar de tener como asegurados estos servidores, estos computadores o estas Raspberries, ¿sí? Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ciberdefensa tiene unas premisas principales. ¿Cuáles son estas premisas? Un momento. La premisa principal que tiene la seguridad informática es mantener la conservación de los datos y por ende la integridad de la información. ¿Y qué pasa? La información está en todo. Y hoy en día con las nuevas tecnologías que han llegado, todos nosotros tenemos acceso a la información. O sea que la seguridad de la información no es un tema que solamente sea importante a un nivel corporativo, sino que también tiene que llegar a las minorías y crear pues una responsabilidad social sobre las mismas. Eh, de igual forma sabemos que nuestros equipos tecnológicos de hoy en día llevan una gran parte de nuestra información privada, como lo son cuentas bancarias, accesos a aplicaciones, fotos, documentos.
Y es deber de todos nosotros proteger los datos y saber cómo protegerlos. Porque la solución no basta solamente con tener un sistema de endpoint o un antivirus instalados en nuestros computadores o en los servidores. Eso no es la solución, puesto que los sistemas de seguridad que tenemos hoy en día son, están a un nivel mucho mayor que un antivirus. Pero de igual forma, estos sistemas de seguridad son más que todo para compañías o para servicios corporativos con una gran infraestructura tecnológica. Hoy vamos a mirar cómo desde nuestros hogares, cómo, cómo nosotros mismos podemos llevar a cabo un proceso de seguridad de la información mucho más estable y no necesitaríamos tantos recursos e invertir en una infraestructura tecnológica tan grande. Continuando, ¿por qué la capacitación de la ciberseguridad es tan importante? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que hoy en día eh, grandes empresas y varios estudios han demostrado que existe una escasez de profesionales en ciberseguridad. ¿Debido a qué? Debido a su complejidad y al desconocimiento del tema, puesto que el desconocimiento del tema es una brecha que hay que romper y hay que subsanar. ¿Por qué? Porque hay habilidades que varias personas pueden obtener por medio de diferentes métodos. De hecho, Fortinet, una de las empresas líderes en seguridad informática, ofrece cursos de capacitación en seguridad gratis, gratuitos. ¿Y esto qué significa? Que personas que no están en un entorno corporativo o en un entorno que sí o sí necesite tener un nivel profesional de seguridad informática, pueden tomar estos cursos. En mi caso, yo soy certificado por parte de Fortinet con la certificación de Network Security NS3 Cloud Public y son cursos totalmente gratis. Entonces, primero que todo, ¿cómo subsanaríamos las brechas del desconocimiento? Con las capacitaciones en ciberseguridad tendríamos más profesionales y se invierte un tiempo de capacitación y un tiempo de aprendizaje para las personas. Y aparte de eso, pues tendríamos grandes cursos capacitando a personas de diferentes especialidades. Entonces, esto es muy bueno, puesto que por parte de la inversión continua hacia la capacitación, se relacionan cursos abiertos para todo público, de los cuales se pueden llevar a cabo una educación hacia el OIT. ¿Qué es el OIT? El OIT es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es cómo hemos llevado nosotros a la automatización de procesos, cómo hemos nosotros transformado de pasar de máquinas de escribir a tener ahora computadoras de última tecnología y el acceso hacia estas mismas computadoras. De igual forma, hay que mitigar los riesgos desde los lugares de trabajo hasta nuestros hogares. Es por eso que es tan importante la capacitación en ciberseguridad. Por eso mismo decimos que es un tema de absolutamente todos. No es solamente un tema corporativo, no es solamente un tema de hogar, no es solamente cómo poderle decir a sus hijos o a nuestros compañeros cómo cuidarse, puesto que la ciberseguridad es un tema como de decirle a los niños no hablen con desconocidos. Es tal cual el mismo ejemplo. ¿Qué pasa? A un nivel corporativo tenemos una labor de especialistas y de profesionales capacitados. Y aparte de eso tenemos una infraestructura en seguridad mucho más grande. ¿Qué tenemos en nuestro hogar? En nuestro hogar simplemente tenemos para las personas que poseen el recurso un modem que entrega la compañía o un telco y ese modem simplemente administra una red para todo el hogar. Entonces, y que se utiliza de manera cotidiana. ¿Esto qué significa? Que tenemos que identificar qué tipos de redes conviven alrededor de nosotros, puesto que no solamente existe la red alámbrica o la red de puntos inalámbricos.
estos ni siquiera son los tipos de redes que existen. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce cuáles son estos tipos de redes que hay y por eso no han llegado a la necesidad de capacitarse, ¿sí? Porque no lo ven necesario. Pero ¿qué pasa? El desconocimiento es una arma de doble filo. Hoy vamos a explicar qué tipos de redes hay para comprobar si estamos en riesgo o no. Entonces, ¿qué tipos de redes existen? Existe la red de acceso global, que es una WAN, ese es el nombre que se le brinda. Existen las redes de área metropolitana y existen las redes de acceso local. De las redes de acceso local se derivan las redes de acceso inalámbrico. ¿Y qué pasa? Se podría decir que el Internet que llega de, por ejemplo, los telcos o las empresas de telecomunicaciones se podrían llamar redes WAN que van conectadas hacia un módem que llega a nuestra casa. Ese módem que llega a nuestra casa sería una red LAN. Ese módem puede convertir la red alámbrica a una red inalámbrica y se llamaría una red WLAN. Estos son el tipo de redes que conviven día a día con nosotros. ¿Y por qué hago énfasis con las redes que conviven día a día con nosotros? Porque las utilizamos de manera diaria. Y esto es fundamental. Esto debería enseñarse desde la escolaridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces brindamos acceso a cualquiera de las redes LAN o WLAN de nuestros hogares a personas que no conocemos. O es más, no sabemos qué personas están conectadas a nuestras redes WLAN, que son nuestras redes de acceso a puntos Wi-Fi, ¿sí? Y esto es bastante peligroso. Esto se han dado casos que ya vamos a conocer que la verdad son bastante impresionantes. ¿Qué pasa? Una red inalámbrica puede estar en cualquier parte, puesto a que simplemente se deriva de una red de un punto de acceso local. Por eso tenemos este mapa en los cuales podemos decir que podríamos tener acceso a una red inalámbrica casi desde cualquier parte del mundo, menos en Corea del Norte, puesto que no todas las personas tienen acceso a este país, pero de resto existen redes inalámbricas casi en todo el mundo, ¿sí? Y aquí vamos al punto más importante. Las redes inalámbricas son un punto que van en el aire, ¿sí? No se tiene un control como un punto de acceso por cable. ¿Y esto qué pasa? Muchas veces los, las empresas de telecomunicaciones nos entregan un modem, ¿sí? Nos dice, ahí está el servicio de internet instalado y no lo sabemos configurar, no sabemos cómo se maneja ese dispositivo. El dispositivo, como en este ejemplo, nos muestra cuáles son los equipos que están conectados a nuestras redes, tanto redes LAN como redes WLAN, que son las redes inalámbricas. ¿Qué pasa? Como podemos ver aquí, gracias a CNN, hubo una noticia bastante impactante en los cuales unos hackers se infiltraron a un barrio, ¿sí? Y en ese barrio, en esa localidad, hicieron un hackeo masivo de redes privadas y en esas redes privadas encontraron una red abierta. Aquí hackean un monitor de un bebé y amenazan con secuestrar al bebé. Y esto es muy fácil, ¿por qué? Porque tenían acceso directamente al módem. ¿Qué pasa? Los modem que nos entregan las compañías telefónicas o los telco tienen contraseñas por defecto. Por favor, siempre cambiar las contraseñas por defecto de todos los dispositivos que compramos. Aquí se puede observar que este dispositivo estaba conectado hacia la red inalámbrica del hogar y los dueños del hogar nunca consideraron pertinente hacer un monitoreo constante de los dispositivos conectados al módem. Entonces, esto significa que no tenemos hoy en día una capacitación en seguridad informática. Esto significa que somos vulnerables desde nuestros hogares. Y aquí ya vemos la brecha que corta lo corporativo y lo personal. Ya continuando con nuestra presentación, tenemos un punto
muy importante sobre sobre las redes inalámbricas. Nosotros hemos visto puntos de internet públicos. Estos puntos de internet públicos son bastante peligrosos. En mi recomendación como experto en seguridad, eh, yo diría que podríamos hacer un surfing web básico o una navegación básica si es muy importante que nos conectemos en estos puntos que hemos encontrado pues ya aquí en Colombia en varios parques. Si nos conectamos, una navegación muchísimo más eh, superficial, hacer consultas básicas, no ingresar a nuestras redes sociales, no hacer consultas de estados de cuentas, no hacer consultas en los bancos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Esta es la red principal de este punto. La red se llama Wi-Fi Gratis Bogotá. Esta es la red en la cual yo me puedo conectar gratuitamente. Pero también podríamos llegar a observar una red de soporte que se llame Red Datos Bogotá y esta tenga contraseñas. Esto es simplemente una red a la cual accede las personas que brindan soporte a estos puntos, ¿sí? Pero en caso tal de que no nos logremos conectar, aparece una red que dice Wi-Fi gratis Bogotá 2. Aquí observamos que hay una duplicidad en la web, o bueno, una duplicidad en la red. ¿Qué significa esto? Que yo con un access point o hasta con una Raspberry puedo duplicar la señal de internet de ese punto y crear una red que se llame igual, que brinde también, que esté abierta al público y varias personas se conectarían a mi dispositivo a través de la red Wi-Fi gratis Bogotá 2. ¿Esto qué significa? Que yo ya tendría los datos, como lo vimos anteriormente acá, los datos como lo son la dirección IP, su dirección física MAC, aparte de eso tendría su nombre y podría a través de ataques de hacking acceder a su dispositivo. Entonces, la recomendación es, si tenemos que utilizar puntos de acceso públicos de Internet, primero que todo fijarnos en la red a la cual nos estamos conectando. Y aparte de eso, fijarnos que no hayan otras redes con el mismo nombre, puesto a que podríamos caer en métodos de phishing. Ya más adelante vamos a identificar qué son estos métodos de hackeo. Continuando, tenemos otro punto importante a tocar y el cual es redes sociales. ¿Qué pasa? Sabemos que las redes sociales eh, tienen información propia de nosotros y los cuales están haciendo métricas o analíticas sobre estos datos, ¿sí? Esta data. Entonces, eh, ¿qué hacen las redes sociales? Hoy en día nos permiten llenar formularios o registrarnos a páginas simplemente dando un acceso rápido y nos registramos a través de nuestra red social. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con información bastante privada de nosotros. ¿Qué pasa? Hace poco surgió un caso en Facebook que el cual avisaba a las personas que estaban alrededor qué amigos estaban cerca. En un principio no se notó peligroso esto porque si nosotros aceptamos a personas que conocemos y tenemos un grupo de personas que conocemos en nuestras redes sociales, no habría ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aceptamos desconocidos en nuestras redes sociales, a ese desconocido les podría llegar una notificación de que hay un amigo cerca. ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos qué intenciones podría tener esa persona. A esa persona puede que le dé igual esa notificación, pero hay otras personas que no. Entonces, sí hay que estar al pendiente de todas las notificaciones o el acceso que brindamos nosotros del dispositivo hacia la red social. Siempre es pertinente brindar la ubicación, el permiso de ubicación a la red social cuando solamente se esté utilizando la red social y que, por ejemplo, la red social no acceda a nuestra ubicación en segundo plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque podrían llegar este tipo de notificaciones a personas que no sean deseables. Entonces, bueno, ya para más información, esto de amigos cerca
después de que Mark Zuckerberg llegó a la corte por privacidad en los datos, se decidió activar o desactivar. Ya es decisión del usuario final desactivar este, pues, esa acción que se tenía para amigos cerca. ¿Qué más tenemos? Tenemos Linux Hacking. Hemos nombrado varias veces este dispositivo de Raspberry Pi. Esto es una, un computador, ¿sí? De igual forma, es una tarjeta de desarrollo. Significa que yo puedo, a través del sistema operativo que esté cargado en esta micro SD, hacer el desarrollo que yo desee sobre su código fuente. ¿Qué significa esto? Hoy en día se están convirtiendo estas tarjetas como puntos de acceso de hackeo hacia redes de internet públicas, redes de internet en parques, redes de internet de hogar. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se carga un software que está previamente modificado con varios diccionarios de contraseñas, y como esto se puede automatizar, varias tareas de la Raspberry Pi se pueden automatizar. Él va escaneando redes todo el tiempo, y la red que coincida con la contraseña que se encuentra en su diccionario la hackea, y al usuario que la está controlando le brinda pues el acceso a esa contraseña. De igual forma, aquí podemos notar que él escanea varios servicios que pues la gente comúnmente no saben que hay, que son puntos de acceso hacia nuestros modems, como son los puntos de acceso a través de SSH o Telnet, y se hacen a través de puertos. Él escanea el puerto y envía un log. Un log simplemente es como la notificación o un archivo que le va diciendo lo que se pudo obtener de ese escaneo que se hizo anteriormente. Ahora entramos a la navegación segura por Internet. ¿Qué se tiene hoy en día? Hoy en día hay varios, bueno, Google ha regulado muchas páginas web a través de la utilización de SSL. Aquí vamos a hablar sobre la utilización de herramientas informáticas de manera responsable, más que todo la navegación por Internet. Ya vamos a hablar sobre qué es un SSL. Un SSL es un certificado que me brinda a mí simplemente un candado en la parte superior de nuestro dominio que dice que este es un sitio web seguro. ¿Qué pasa? Un SSL es un negocio más que se tiene a través de los dominios, pero que de igual forma al usuario final le funciona y nos asegura dentro de la web, ¿sí? Por eso, desde aquí se pueden traer datos sobre quién compró este SSL, se pueden tener datos de Machine Learning, y pues también es un negocio, pero nos beneficia a nosotros, el usuario final. Continuando, tenemos que es un endpoint. Un endpoint es igual que un antivirus, pero esto va mucho más hacia allá en su configuración. ¿Qué pasa? Este caso yo lo coloco con un endpoint que conozco de Fortinet, el cual, primero que todo, nos bloquea categorías de sitios que no deseemos que se acceda a nuestro computador. Y no es solamente un antivirus, aquí va yo, tiene una protección de antivirus, pero también cuenta con anti-exploit, y aparte de eso escanea medios extraíbles, medios USBs, pero también hace un filtrado de SSL, hace un filtrado web, y estos sistemas de endpoint se conectan a una red de base de datos, y en la base de datos él ya tiene montada data de varios sitios web en los cuales los clasifica como peligroso o dañinos, y los cuales no harán que el usuario final, si intenta acceder, los va a bloquear. Entonces ese filtro web se conoce como la categoría de sitios que se encuentra acá. Directamente Fortinet ya los tiene clasificados y nuestro computador estaría protegido de cierto modo, a un modo pues del cual no vamos a descargar cosas que no sean necesarias de internet. Vamos a tener un antivirus, vamos a tener anti-exploits y vamos a tener un medio extraíble pues analizado de forma segura. Y no solamente eso, estamos hablando de que esto es un software gratuito que ofrece Fortinet.
Entonces, y como estos sistemas de endpoint hay muchísimos. Aquí ya hablábamos de que un antivirus no es la solución. Un antivirus simplemente escanea el dispositivo, escanea el computador y si detecta algún archivo malicioso, simplemente pues va a negar que se ejecute. Un endpoint va mucho más allá porque nos permite filtro web, categoría de sitios y escaneo de múltiples dispositivos en tiempo real. Entonces, aquí es donde íbamos con la seguridad sobre endpoint. Endpoint simplemente significa punto final o el punto que sabemos que ya es el usuario. Continuando con la presentación, tenemos algo que son los correos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos de los hackers, esto pues ya no se hace tan comúnmente, de hecho aún se hace, pero pues ya no de forma tan común. ¿Qué es el phishing? ¿Qué es el phishing? Simplemente llega un correo diciéndonos que nuestra cuenta de Netflix ya no reconoce el pago, que debemos actualizar nuestra suscripción, ¿sí? Muchas personas han caído en el phishing web. ¿Por qué? Porque le dan clic a estos botones y no identifican la dirección de correo que envió estos correos de forma masiva. Como podemos ver, esto ni siquiera lo envió Netflix, esto lo envió una empresa aparte, una persona aparte. Nosotros no sabemos a qué sitio web nos dirigirá este hipervínculo que tiene este correo masivo. Claro, ellos están utilizando la imagen de Netflix. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé clic a este botón me lleve a una página, yo coloque mis datos de tarjeta de crédito y así ya tienen acceso a mi cuenta bancaria y pueden hacer retiros o pueden hacer transferencias bancarias y nosotros les hubiésemos dado pues como tal el acceso. Por eso es muy bueno lo que decía antes, la categorización de sitios web. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia de un antivirus. Las contraseñas. Las contraseñas, hay una relación en amor y odio con las contraseñas, puesto a que no estamos actualmente como acostumbrados a tener contraseñas tan complicadas. Pero eso ya no es un método que pues debería darnos problemas a nosotros. Primero que todo, lo que se hacía antes era tener una contraseña igual para la mayoría de sitios. Sabemos que eso no está bien, eso no es correcto. Muchas personas anotan en posits las contraseñas y las dejan hasta pegadas en el computador. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque estaríamos brindando un acceso a varias personas, ¿sí? Accesos que tal vez no querramos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día existen gestores de contraseñas, ¿sí? Que almacenan de forma segura y de forma encriptada las contraseñas que él automáticamente nos genere para nuestra página. En este ejemplo, aquí tenemos varios servicios que se tienen almacenados acá y por ejemplo, yo tengo Facebook, él inmediatamente registra nuestra contraseña segura y la almacena acá. Y así pues ya nosotros no nos olvidaríamos de esa contraseña y se almacena de una forma segura y tendríamos diferentes contraseñas para cada página, para cada servicio que nosotros consumamos, pues de alguna cierta forma. Me voy a devolver para explicarles algo. ¿Por qué es tan importante el escaneo o el acceso de medios extraíbles? ¿Qué pasa? Yo puedo tener una USB y si tengo acceso de forma física a un equipo, ¿sí? Yo podría conectar la USB y ejecutar un archivo BAT. Un archivo BAT simplemente ejecuta la consola de comandos del equipo y puede hacer lo que nosotros hayamos configurado en ese archivo. Mucha gente no sabe qué es la consola de comandos. Las personas que sepan un poco más de Linux saben que a través de terminal o CMD o consola de comandos va mucho más allá que la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo. En este caso, yo preparé, un momento, vamos a minimizar esto. Yo preparé un archivo BAT de muestra, el cual es este. Este archivo BAT ejecuta nuestra consola de comandos
y nos envía un mensaje, nos dice hola ingenieros. Y si oprimimos una tecla saldríamos del programa. ¿Esto qué significa? Que yo a través de una memoria USB puedo ejecutar esta consola de comandos y copiar una carpeta. Puedo copiar una lista de correos, puedo hacer un backup, ¿sí? Y la persona simplemente desconecta esa memoria y se la lleva. Entonces, ya esa persona tendría todos nuestros datos, simplemente conectando una USB y generando un archivo BAT. Entonces, es muy importante tener en cuenta que se escaneen todos los dispositivos que se conecten mediante USB a nuestro ordenador. Bueno, me escucharon hablar anteriormente de diccionarios. Eh, Como les dije, si yo precargo un sistema operativo de hackeo de redes en una Raspberry, yo puedo tener acceso a diccionarios. Los diccionarios simplemente es una base de datos que se carga a través de CMD con las contraseñas más comunes o las contraseñas que se han utilizado más a lo largo del tiempo, independientemente del fin. Más o menos un diccionario tiene esta interfaz. Tenemos como seleccionamos el diccionario y él va a recurrir a sus datos, a su base de datos y va a comenzar de forma automática a probar contraseña por contraseña de las que se tengan almacenadas hasta llegar pues a desencriptar o a ingresar al dispositivo que se esté hackeando. Entonces, esto pues ya no se utiliza de una forma pues tan común, de una forma tan general, puesto a que se dejó de utilizar hace bastante tiempo porque ahora tenemos una encriptación de contraseñas y un sistema de seguridad pues mucho mayor para las contraseñas de red inalámbricas, ¿sí? Ahora utilizamos la seguridad WPA2 que nos permite ingresar contraseñas con caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. Entonces, los diccionarios se han dejado de utilizar, pero si por ejemplo mi dispositivo, mi modem tiene una contraseña que es admin, es la primera contraseña que estaría cargada en el diccionario, por ende se podría hackear. Entonces, por eso algunas personas lo siguen utilizando. Las llaves de registro. Aquí vamos a hablar sobre el software pirata o el software que bajamos de internet. ¿Qué pasa? Yo puedo bajar de internet un programa que yo necesite, ¿sí? Y ese programa me va a venir con un pad o con un keygen que lo que va a hacer es cambiar o modificar la llave de registro de ese programa y al momento en el que yo ingrese no me va a solicitar una contraseña de activación para dicho programa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos incurriendo en un riesgo gigante. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos que en ese keygen o en ese pad qué otros archivos estén ejecutando en segundo plano en nuestro equipo. Entonces, claro, nos genera el cambio de registro de la licencia del software que nosotros querramos, pero si no sabemos, si no hemos instalado antes ese keygen, si no es de una fuente que conozcamos, podríamos estar ejecutando eh, cambios en nuestro equipo o nuestro ordenador que desconozcamos. Por ejemplo, un cambio de registro se podría notar de la siguiente forma. Esto es un certificado de dispositivos que tienen acceso por huella digital y este sería el cambio de registro, ¿sí? Esos son estos comandos que están acá, bueno, estos caracteres son los que se cambian. Es lo que cambia directamente ese pad o ese keygen. Ahora vamos a ir a los antecedentes. ¿Qué hemos visto comúnmente a través de la presentación? Que los hackers siempre quieren acceder a nuestra información, independientemente del modo. Aquí vamos a observar que la mayoría de empresas grandes, multinacionales o empresas líderes lo que hacen es limitar de forma de contraseñas a través de conceder accesos por dos métodos, que si yo escribo mi contraseña me solicite un mensaje de texto
o me solicite un correo. ¿Por qué? Porque se han visto casos en donde eh, los hackers ingresan solamente para ver nuestra información bancaria, y nuestra información bancaria puede estar cargada a través de Gmail, iCloud, eBay, diferentes páginas, Mercado Libre. Entonces, vamos a ver qué antecedentes tenemos, o qué registros de hackeos impresionantes hemos tenido a lo largo del tiempo. Aquí vamos a mostrar tres principales como ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ataques cibernéticos a compañías muy grandes, como lo son Google en el 2014, donde 5 millones de personas fueron afectadas porque sus datos fueron comprometidos en sus contraseñas a través de Gmail. Por eso Gmail ahora tiene el método de solicitar un correo electrónico y o de solicitar un mensaje de texto, y aparte de eso de desbloquear con el celular. Apple, a través de la cuenta de iCloud en el 2014, también varios hackers, utilizando ataques de fuerza brutal, extrajeron fotografías de celebridades que estaban cargadas en iCloud. Mucha gente piensa que por tener iPhones o por tener computadoras Mac no existen virus, no existen formas de ataques de hackers hacia estas máquinas. Y es algo que es totalmente una mentira. Y un ataque se puede ejecutar también hacia Terminal Linux, hacia Mac, hacia Windows. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es un ataque de fuerza masiva? Es simplemente prueba y error. Un hacker se concentra en un servidor y va ejecutando diferentes ataques hasta que pueda acceder. De igual forma, un ataque de fuerza bruta o ataques de día final se pueden eh, definir como varias personas intentando acceder a un servidor en específico mientras que una persona va ejecutando el ataque principal. ¿Sí? Por eso se llama de fuerza brutal, hasta que logran acceder a ese servidor. ¿Qué pasa? Apple, Google tienen servidores alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Los hackers primero que todo estudian eh, qué servidor tienen que atacar. Primero que todo, ¿qué pasa? El principal déficit que tiene eh, los sistemas de información, los datos, es el ser humano, ¿sí? A veces los hackers no necesariamente necesitan tener el conocimiento para entrar o ingresar a un equipo, sino que también se pueden infiltrar en las compañías, trabajar por un arduo tiempo hasta obtener la información o las credenciales que necesiten. Por ejemplo, en eBay, en el 2014, las credenciales de los empleados fueron comprometidas para ver la información de usuarios finales. ¿Qué pasa? En eBay, varias credenciales de funcionarios que tenían privilegios altos, no eran vendedores, eran personas que tenían un privilegio no de usuario, un privilegio un poco más como administrador, que podían ver información bancaria a través de su página web, podían observar información del usuario en cuentas bancarias, cómo realizaban sus compras, y fue un ataque. Entonces, aquí observamos que la infiltración no solamente va a equipos, sino también a la compañía como tal, ¿sí? A la persona. Entonces, esos son los antecedentes principales. Así como este, podemos nombrar cuando Sony tuvo un ataque en el cual varias cuentas de PlayStation fueron hackeadas y fueron vendidas luego en el mercado negro. Entonces, grandes empresas han tenido este tipo de inconvenientes. Por eso es que ahora se solicita varios tipos de autenticación para poder acceder a nuestras cuentas. Lo mismo, para resumir un poco el tema anterior, los hackers simplemente no le interesa nada más que nuestra información que esté pública en la web. Sí, la información que esté en nuestros equipos, que esté en cloud. Simplemente les interesa obtener cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito, acciones, para poderlas vender o para poderlas utilizar, sin importar cómo te llames o en qué idioma está. Bueno, aquí pues antes de finalizar,
les voy a contar una experiencia que yo tuve en el 2015. Eh, yo tenía, o bueno, siempre jugaba un juego, sí, jugaba eh, un videojuego que está en Google, en la App Store, con Play Store, que se llama Clash of Clans. Esto fue en el 2015 y yo estaba en grupos de Facebook que vendían cuentas de Clash of Clans, que vendían aldeas. Pues yo no tenía el conocimiento y lo que hice fue querer vender mi cuenta. Varias personas me contactaron, pero pues nunca hice ningún negocio. Hasta que un día alguien me escribió por chat y me dijo que si podíamos intercambiar la cuenta. Y yo, bueno, ok, vamos a intercambiar cuentas. Él me dio una cuenta, yo accedí y claro, era la cuenta del juego pues que él estaba intercambiando. Yo di los datos de mi cuenta, que era mi correo de Gmail de ese entonces. Y bueno, en el momento en el que doy esas credenciales, eh, ya no tengo acceso. Cambiaron los accesos de la cuenta que me dieron y la persona me bloqueó. ¿Qué pasa? Hasta el 2018 yo pude volver a tener acceso a esa cuenta de Gmail. Yo era muy pequeño, no tenía información bancaria en esa cuenta, pero pues caí y ahí es donde vemos la afectación que tienen estos tipos de ataques. O sea, no necesariamente tienen que saber hackear tu computador para poder obtener tu cuenta. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Que pues la información que nosotros almacenemos es bastante importante, debemos saber apreciarla. De igual forma, vamos a tener varias tendencias como campañas de sensibilización, capacitación sobre conceptos de seguridad de la información. ¿Qué actores tenemos dentro de una organización que pueden generar sesiones de prevención o riesgos de pérdida de datos? Es una tendencia que se está dando hoy en día en las empresas que, por ejemplo, nosotros ingresamos a una empresa, una institución y no sabemos qué política de datos tiene esa empresa. Nosotros no sabemos eh, cómo manejan esos datos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tal vez haya un déficit en la campaña de sensibilización hacia la pérdida de datos o hacia la seguridad de los datos. Aparte de eso, estamos viendo otros problemas como lo que son la destinación de recursos. ¿Qué pasa? Hoy en día a una empresa no le interesa tanto invertir en un firewall porque no lo ven necesario. Pero ¿qué pasa? Cuando son hackeados y cuando pierden información, ahí sí lo ven necesario. Por eso es importante invertir en recursos ya a nivel corporativo de seguridad de protección perimetral de nueva generación para análisis de malware y de amenazas. Aparte de eso también hay que tener eh, algo que se llame gobierno TI, y el gobierno TI simplemente nos informa cómo es la distribución o el organigrama de los actores principales en nuestra organización sobre nuestros sistemas de información. Por eso se debe contar siempre con un director de seguridad informática en cada corporación o el gerente de seguridad con el fin de interactuar para saber cómo están protegidos nuestros datos. Como conclusión, siempre debemos evitar situaciones en las cuales no podamos tener una respuesta acertada sobre a qué organizaciones estamos brindando acceso a nuestros datos o cómo estamos nosotros intercambiando datos o intercambiando nuestra ubicación hacia aplicaciones que desconocemos. Entonces, en materia de tecnología siempre debemos estar pendientes qué programas se están ejecutando en segundo plano y a cuáles le permitimos acceso a nuestra información. Eso es todo, espero que hayan disfrutado el video. Hasta luego, muchas gracias.